intereses, ineludiblemente, si no nos controlan, si no nos controla alguien o algo por fuera de los sujetos, estos van a llegar al conflicto y a la posibilidad de destruirse el uno con el otro. Entonces Kelsen dice, hay que controlar al sujeto. ¿Qué pasa con las finalidades? Dice Kelsen, lo importante es que el derecho, mediante un esquema sancionatorio, ¿cómo se controlaría a alguien que no es fácil de controlar o que no quiere ser controlado? Con amenazas, con sanción, con castigo, con pena. Una vez que los controlamos, podemos indicarle qué comportamientos tienen que realizar. La pregunta es, ¿y los objetivos o las finalidades no las discutimos? No, no se discuten. Y entonces, ¿quién es el que decide qué fines o finalidades tiene que perseguir una sociedad? Esto es una pregunta que yo les podría formular ahora a ustedes, o podríamos haberla formulado en algún momento. Si una concepción de derecho como esta es considerada válida, habría que hacerse esa pregunta. No podemos discutir sobre los fines, pero entonces, ¿quién decide o de qué manera se decide qué fin o qué finalidades se tienen que perseguir socialmente? ¿Quién decide? Podemos apoyarnos en la respuesta de quién decide en la práctica o en la realidad, analizando la práctica o la realidad, la praxis. Una probable respuesta a un interrogante es ver cómo las sociedades se manejaron en una situación de este tipo. ¿Cómo se manejaban las sociedades como las nuestras occidentales que creían que el derecho tenía que controlar socialmente a los sujetos y después tenía que desentenderse de los fines? ¿Quiénes creen, quiénes piensan que en última instancia en la realidad establecen los fines? Porque no se olviden de otra cosa, estamos hablando de reglas, técnicas de control social, son reglas que Kelsen definía la norma como un acto de voluntad destinado a inducir el comportamiento de otro. Esta es la definición que tenía Kelsen de norma jurídica. Él decía que la norma jurídica era un acto de voluntad destinado a inducir el comportamiento de otro. ¿Se entiende? No es guiar, no es hacerle entender, comprender que lo que tiene que hacer le conviene, es inducirlo, es decir, de la manera que sea, llevarlo a que cumpla lo que la regla dice, con independencia del contenido de la regla y con total independencia de que la regla en última instancia, si se quiere, entrecomilladamente le permita desarrollarse al sujeto, a una cultura desarrollarse como tal. No, tiene que ser inducido. ¿Y quiénes eran los que podían elaborar reglas? Dijimos, históricamente la capacidad de elaborar reglas estuvo asociada a la autoridad. Modernamente, a quienes tenían competencia eran considerados formalmente como competentes para establecer una regla. Y ahí termina el razonamiento. Los que detentaban el poder político, los que en definitiva terminan incorporando objetivos en la mayoría de los casos, no teniendo como núcleo criterio último el bien común, sino el mayor número, el mayor peso o el mayor poder, son los que detentaban. Y en una imagen del derecho que se vinculaba con el uso de la fuerza pública, ya que el Estado, figura de poder, tiene que ver con el monopolio en el uso de la fuerza pública, cerraba la idea de Kelsen de esta manera. Kelsen decía que lo único que podía diferenciar una, un robo o una banda de asaltantes o un robo individual de una regla jurídica era precisamente su legitimidad. Es decir, que en algún caso lo primero no era legítimo usar la fuerza y lo segundo, usar la fuerza por parte del Estado era legítimo. Claro, le faltaba cerrar, como estuvimos analizando en alguna medida en la clase anterior, le faltaba cerrar, le faltaba fuerza hacia el argumento. Por eso muchos dicen que una lectura como la hegemónica del derecho no puede resolver, considerando el derecho simplemente con una manera de usar la fuerza legítimamente, qué diferencia hay entre una banda de asaltantes y un Estado.
De hecho, no lo puede hacer, porque la legitimidad tiene que ver con criterios de índole moral, no criterios de índole fáctica. En definitiva, el que detenta el poder político es el que decide cuáles son los fines o los objetivos que una sociedad tiene que perseguir. Quedando en el medio lo planteo como déficit o como deuda enorme. ¿Hasta qué punto una comunidad interviene cuando el derecho se entiende de esta manera en punto a reglas que tienen que ver con su propio desarrollo, con su propia idiosincrasia? No estamos hablando de reglas que no me afectan, de reglas para cómo generar una huerta. Estamos hablando de reglas que tienen que ver con el entramado, el sustento, el desarrollo de una comunidad que interactúa, siendo sus integrantes seres sociales, como lo hemos estudiado o analizado a partir de la antropología. Bien, esto directamente pierde, no puede lograrse y no puede conseguirse. Acá hay, antes de continuar, acá hay un dato interesante, ¿no? ¿Qué esfuerzo? No sé si esfuerzo, pero hay algo como la nebulosa, y esto que está como en la nebulosa, es que parecería que en última instancia una comunidad, una sociedad incorpora, introyecta, es inducida a pensar, y al ser inducida y al aparecer un estímulo desde el poder, simplemente responde. ¿Cuál sería el estímulo que una sociedad inducida desde el poder funciona como respuesta? Internalizar la obediencia. Obedecer. Obedecer es simplemente acatar algo que alguien dice. Pero afín con lo que el derecho en ese momento se entendía como normas de autoridad, de manera de autoridad competente. Alguien en su nebulosa, ¿cómo puede generar una disrupción cuando la idea que tiene incorporada, inducida por el sistema, es que el derecho es un conjunto que emanan de normas de autoridad competente? No tiene materiales, no tiene posibilidad de pensar o darse cuenta que es evidentemente una lectura equivocada o distorsionada. Está flotando la idea que en última instancia, si emana algo de una autoridad competente, tengo que obedecerla. Les decía, recuperando entonces, volviendo al punto de partida, porque lo que les quería explicar era la rehabilitación de la razón práctica. Lo que intentamos hacer es rehabilitar esa potencia que tenemos como parte de nuestra racionalidad. Por eso yo les decía en algún momento que cuando hablamos de ser humano tenemos que tener muchísimo cuidado y suponer que somos una inteligencia sentiente o un sentiente inteligente. Tenemos que tener mucho cuidado para no suponer que lo único que nos identifica como inteligencia es meramente lo que llamamos inteligencia instrumental. La inteligencia que tiene que ver con patrones de lógica, la inteligencia que tiene que ver con patrones que pueden traducirse en algoritmos numéricos. Los seres humanos, esto es entre paréntesis la inteligencia artificial. Los seres humanos tienen inteligencia emocional, tienen una racionalidad emocional, pero esta racionalidad emocional no puede ser alcanzada en fórmulas, en algoritmos, ni en nada que le parezca. Excede todo eso. Pero entonces estamos hablando de una inteligencia a medias. Y en última instancia, estamos hablando de una inteligencia a medias que va a jugar o va a tener como rasgo definitorio el ser una inteligencia manejada, manipulada por centros de poder. La inteligencia emocional es tanto, diría, tiene el mismo papel o el mismo peso lo que los modernos llamaban razón instrumental, pero hay que rehabilitarla, porque precisamente lo emocional, lo moral, apunta a la racionalidad. A los seres humanos podemos ser racionales, pero somos irracionales. Por ejemplo, podemos ser irracionales cuando seguimos reglas si el único punto de apoyo o punto
de partida es simplemente obedecer un mandato porque viene revestido de autoridad. Que esto es lo que ocurrió casi exclusivamente en la práctica y lo que en algunos casos puede seguir ocurriendo. Dicho entonces esto y contado un poco cómo es el ir y venir de lo moral en la historia del derecho, otro de los datos o el último dato que Nigri identificaba para su definición es lo que él dice que se expresa a través de reglas. Acá dos cosas fundamentales. Primero, ya sabemos que el derecho es diálogo, no su formalización. El derecho no es la regla. En última instancia, lo será si el contenido se corresponde con la idea fundamental que ahora vamos a contar. Segundo, la historia demuestra que todas las autoridades o quienes detentaron la autoridad establecieron reglas y que estos fueron denominadas luego reglas o reglas jurídicas. Y lo tercero y esencial es, ¿por qué es importante decir que el derecho se expresa a través de reglas? Cuando estamos tratando o insistiendo en que no tenemos que confundir el derecho con la regla, como todos los teóricos modernos. Por lo siguiente, deberíamos interrogarnos en este sentido. No podríamos, y Héctor él lo analiza en una de las notas, en una de las citas del texto, dice, de alguna manera no podríamos actuar de conformidad al derecho sin la necesidad de expresar esto en reglas. Marcaría dos cosas para que veamos que esto puede pensarse, pero en la faz práctica traería muchos inconvenientes. Imaginemos esto. Imaginemos que estamos interactuando, no hay reglas y en algún momento interactuamos con otra persona y desde fuera puede verse esta interacción como justa, como un intercambio y como un intercambio justo entre A y B, pero no hay reglas. Lo vemos de afuera y decimos, estas dos personas se están comportando justamente. Alguien podría decir, esto, no habiendo reglas, se podría replicar o multiplicar en muchos lugares del planeta. No hay reglas, pero vemos que las personas cuando interactúan pueden actuar justamente la una con la otra. Esto es cierto, pero tiene la siguiente, o ofrecería la siguiente limitación, que sería, tal vez en algunas circunstancias las personas no interpretaran siempre exactamente determinado comportamiento como lo interpretaron otras respecto de otros comportamientos, ni coincidieran totalmente o exactamente en qué es lo que hace que un comportamiento sea justo o injusto, que esto va a ocurrir o puede ocurrir. Entonces, ya ahí tendríamos un primer inconveniente. ¿Qué hacemos si no hay reglas y la respuesta ante dos comportamientos similares no es la misma? Los dos no consideran, los que analizan la situación no consideran exactamente justa o más o menos justa o injusta ambos comportamientos. Ya ahí se presenta una dificultad bastante fuerte. Segundo, podría haber personas con problemas por X motivo que tienen que ver con sesgos, no con problemas de mayor o menor inteligencia, sino con sesgos cognitivos. Problemas para entender en una determinada situación cuando un comportamiento es justo o injusto. Para dar un ejemplo de esto, alguien al que se ha formado haciéndole creer que comportamientos que tienen que ver con el poder, con la manipulación sobre otros son los adecuados, va a tener muchas dificultades para poder percibir un comportamiento injusto, porque él está acostumbrado a ver o a pensar ese comportamiento como el adecuado. Por ejemplo, si naturalizamos el castigo como forma de convivencia, vamos a tener muchas dificultades para ver en un acto concreto entre dos personas A y B que uno castiga al otro que este acto es injusto. Y este segundo elemento
es muy importante. Y otro ingrediente más que pesaría en el hecho que no alcanzaría el que no hubiese reglas, aunque pudiéramos comportarnos de acuerdo a estas, es que muchos las desconocemos o a lo mejor no la hemos aprendido, tenemos dudas. Todas estas situaciones, tener dudas, no tener claramente o no detectar con claridad el comportamiento justo o injusto, o detectando un comportamiento como justo, que haya diferentes matices entre las personas, es, dice Negri, el que obliga a que el comportamiento se vuelque a la palabra escrita. Por eso dice él en el texto, el derecho tiene muchísimo, está muy ligado a la palabra escrita, porque para él la palabra escrita es como la condensación del espíritu. Espíritu y letra, ¿vieron la famosa frase de la que hablaban muchas veces los romanos y los comentadores del medioevo en el derecho de las costumbres, la relación entre el espíritu y la letra? ¿Mm? La letra es fundamental para el espíritu, pero muchas veces, y esto es lo que Negri llama formalismo, la letra puede distorsionar al espíritu o mal expresada puede negar el espíritu. Entonces, es importantísimo que esta exigencia de comportamiento, ahora la voy a explicar cuando dé la definición, pero con esto ya lo van a poder entender mejor, es fundamental que esté plasmado en una regla, que esté escrito. ¿Por qué? El que no la conoce puede aprender. No sé cómo actuar ante el otro en una situación puntual. Lo tengo que respetar. ¿Qué es respetarlo? Fíjate la regla. Asumimos que está bien elaborada. Hay un problema que se tiene que resolver de comportamiento. No hay regla. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que, en base a nuestra comprensión del problema, elaborar la regla que falta. Ahí aparece la importancia de la regla. Nos ayuda a saber cómo comportarnos. Refuerza cuando nos comportamos adecuadamente. Interacciono con alguien, vuelvo y después pienso, ¿habría actuado adecuadamente o correctamente? Voy a una regla. Mirá, acá están las reglas. Vos hiciste esto, mirá, acá hay reglas sobre esto que hiciste. Fíjate, leo la regla y veo que coincide con lo que la regla establece. Asumimos, insisto siempre, que estamos hablando de una regla jurídica. Eso refuerza mi comportamiento. Y a su vez, la regla se hace necesaria cuando no existe. ¿Por qué? Para evitar lo que les dije hoy como problemas cuando no hay reglas, las dudas, las dificultades, las diferencias, el desconocimiento, los sesgos. Por todo esto, dice Héctor en el texto, por todo esto es que el derecho necesita de alguna manera de las reglas, porque tiene que cumplir una función educadora y concientizante. ¿Cuál es la función del derecho? La función del derecho como proyecto moral es educar. Y la educación tiene que ver o se plasma o se plantea a nivel consciente, a nivel de la concientización. La educación no es la internalización de la obediencia, producto del castigo. Eso no es educación, eso no es nada. La educación implica un funcionamiento o un trabajo de nuestra conciencia que hace o nos permite o abre nuestra conciencia a la percepción de los valores morales de los que vamos a hablar ahora enseguida. Por eso el derecho tiene que ser expresado o necesariamente conviene, por ahí la palabra podría ser conviene que se expresen reglas. Pero voy a volver a remarcar, esto no implica caer en el error de comprensión de suponer que el núcleo del derecho o el derecho es exclusivamente esa formalización o la regla como tal. La regla o la norma para ser considerada jurídica, mandato, tiene que tener otros ingredientes, sobre todo tiene que estar justificada. Porque en el caso de la banda de asaltantes que comete un robo, esa exigencia es un mandato.
Es un mandato que le prescribe a partir de un arma de fuego, armas de fuego, lo que fuere, un comportamiento al sujeto, a la víctima que tiene que obedecer. Pero la diferencia entre esa orden que da una banda de asaltantes y una regla que emana de autoridad o del que detenta el poder político tiene que ver con el contenido de la misma. Porque entonces eh, el comportamiento no implica una sumisión, una obediencia, un miedo a la sanción o la imposibilidad de no tener otro comportamiento. Implica actuar porque la regla, el contenido de la regla misma me está indicando que su cumplimiento me va a desarrollar, me va a perfeccionar como tal. No olvidemos esta variable que me parece a mí interesantísima, como la plantea Héctor. Él dice, el derecho es un proyecto genérico, es cierto, es un proyecto genérico, universal, no está destinado a nadie en particular, está destinado a muchos. Es impersonal, si se quiere, porque no es personal, pero ¿cuál es el objetivo del derecho como proyecto, como propuesta genérica o impersonal? Que cumpliendo sus reglas, sus destinatarios se personalicen. ¿Y cómo no se van a personalizar sus destinatarios si las reglas que ellos cumplen del derecho implican fomentar el respeto o el reconocimiento recíproco? Los seres sociales crecen a la luz de sus comportamientos recíprocos respetuosos, y esto implica lo que los psicólogos llaman un proceso de personalización. Esto es lo que hace el derecho, aunque desde un lugar impersonal. Teniendo en cuenta estos datos, esto podemos armar una definición de derecho que sea adecuada. La que arma Héctor, proyecto de armonía social fundado y realizado en el respeto a la dignidad humana, de una manera más breve, más acortada, más acotada, un orden de respeto o un orden de reconocimiento recíproco, que son otras maneras de entender esa definición extendida. Esta es la definición. Veamos que ahí tenemos los tres ingredientes que, dice él, no pueden faltar cuando conceptualizamos al derecho, más allá de la definición que demos. Su vínculo con lo moral. Fíjense, proyecto de armonía social fundado y realizado en el respeto a la dignidad humana. Acá va a estar el componente moral, ahora me voy a referir a ello. Primer dato. Segundo, el ámbito de injerencia, que es la interacción. Definición, proyecto de armonía social. La armonía social implica convivencia, implica vínculos. El ámbito del derecho es el ámbito de los vínculos interindividuales o interpersonales o sociales, como quieran llamarlo. Segundo dato del concepto de derecho que aparece en la definición que él perfila. Y el tercer dato es que se exprese a través de reglas. Proyecto, dice, ahora voy a agregar algunas cosas más sobre la definición. Proyecto de armonía social fundado y realizado en el respeto a la dignidad humana. El proyecto implica que ese objetivo de lograr la armonía o la convivencia se expresa a partir de reglas, porque nosotros esta exigencia la vamos a llevar al derecho. Veamos entonces el contenido moral. ¿Qué es el derecho? En el texto, al comienzo, Negri dice lo siguiente, algo así, estoy tratando de parafrasearlo. Él dice, el derecho en definitiva no es más que el intento por parte de la humanidad a lo largo de su historia de intuir esa exigencia que implica que debemos tratarnos o debemos vincularnos los unos con los otros respetando nuestra propia dignidad. Prestemos atención a la expresión, porque va a tener que ver con una cuestión fundamental que es la obligatoriedad del derecho. Él dice, la historia de la humanidad es el trayecto o el camino en el cual el hombre intenta o trata de intuir esa exigencia moral que nos lleva o nos pide o nos exige que respetemos al otro
y plasmarla socialmente hablando. Esta es toda la historia de la humanidad. A lo que quiero que le prestemos atención, y él lo repite, lo que pasa es que como no lo define, por ahí no lo subraya, no pone el acento totalmente, pero esta es la idea fundamental de la postura. Esta es la idea básica, esta es la idea más fuerte de la lectura del derecho que hace Héctor en el texto. Dice, intuir esa idea de respeto al otro. ¿Y qué es la idea de respeto al otro? Es una exigencia moral. ¿Se acuerdan cuando vimos en la clase anterior? Repasemos un poco rápidamente los móviles por los cuales un sujeto actuaba, interactuaba. Era motivos, si se quiere, particulares, y lo llamábamos, o se llama, en teoría moral, esto se llama jurídica, se llaman razones prudenciales. Tienen que ver con mis intereses, con mis deseos, con mis objetivos, pero son míos, como individuo, como sujeto individual, míos. Por ejemplo, si deseo tomar una bebida fresca porque hace mucho calor, mi móvil va a implicar a dirigirme a la heladera y fijarme si tengo alguna botella de agua o de gaseosa fría. Ese es el deseo, suscita la creencia de que el deseo lo voy a satisfacer tomando una bebida fría y eso me lleva a movilizarme hacia la heladera para ver si tengo en su interior una botella de este tipo. Esto es lo que hacemos todos. Hay intereses más puntuales, por ejemplo, propalado por la economía moderna, lo vimos con Adam Smith, en la búsqueda de los intereses objetivos económicos puntuales de uno mismo tratando de maximizarlo. Cuando me vinculo con alguien en la búsqueda de generar un negocio, ¿qué percibo? ¿Qué percibo? ¿Los intereses del otro? No, percibo mis propios intereses. Que en esa negociación yo consiga el más alto beneficio al menor costo. Esto tiene que ver también con intereses puntuales. El segundo ámbito de razones o de motivos que me puede llevar a actuar e interactuar son las normas, son las reglas, las razones jurídicas. Usamos las razones jurídicas o el derecho ¿para qué? Lo usamos porque evaluamos comportamientos de otro, con lo cual juzgamos a otro, fíjate, ese está actuando mal porque no está cumpliendo una regla, que es la regla de paso, si se tratara, por ejemplo, de una cuestión de tránsito automotor, que también es conjunto de reglas, ¿no? En ese caso, estamos usándola para juzgar el comportamiento de otro, pero también las podemos usar, los usamos habitualmente para justificar nuestros propios comportamientos. Tuve tal actitud con fulano que se tradujo en tal comportamiento y considero que me he liberado, por ejemplo, si realicé una compra-venta y efectué el pago. Entonces, ahí digo, me liberé, justifico, estoy liberado, he cumplido con el derecho, estoy justificando mi comportamiento porque, en el caso de una compra-venta, lo que fuere, como ustedes saben, regla del derecho privado, he satisfecho esa exigencia. Es cierto que la diferencia entre una razón jurídica y una razón prudencial sabemos cuál es. La primera tiene que ver con mi propia voluntad, con mis propios deseos, con mis propias ganas, conmigo. Lo hago si quiero, si no lo hago no, resisto al deseo o me mueve cualquier deseo y trato de conseguirlo. Estoy yo involucrado. En el caso de las razones jurídicas ya es diferente, porque las razones jurídicas no se presentan como opcionales. Si tengo ganas, si no tengo ganas, si me conviene, si coincide con mi deseo, si coincide con mi interés propio. Yo no puedo estafar a otro porque el estafar al otro implique económicamente un mayor beneficio a menor costo. No puedo hacerlo porque precisamente choca con aquellas razones jurídicas que hacen que yo tenga que en una negociación respetar al otro. Estas razones jurídicas de alguna manera tendrían o deberían imponerse sobre esas razones prudenciales, aunque podría ocurrir lo contrario. Pero son razones que ya no son opcionales. Estoy obligado a respetar a otro en la transacción, no si tengo ganas, si lo deseo, si me sirve o no me sirve. Y la última, que es la que sobre la que vamos a trabajar
Ahora, tratándose del derecho, eso es lo que vimos como motivaciones o razones morales. En la cabeza de un ser humano que delibera cada vez que tiene, o en principio delibera cada vez que tiene que realizar un comportamiento, se mueven, interactúan, juegan, confrontándose unas con otras estas razones. Y esa unidad, se habla de una unidad en el razonamiento práctico. El razonamiento práctico es la deliberación que se produce en nosotros cada vez que tenemos que realizar una acción. Entonces, en principio deliberamos. ¿Qué ponemos en juego cuando deliberamos? Tenemos que sopesar las razones prudenciales, razones jurídicas si las hay, y las últimas que son las razones morales. Prestemos atención a esto, que no lo dije, lo había adelantado en la clase anterior. Ustedes pueden percibir que las razones jurídicas no son autónomas por sí mismas para obligarme a realizar un comportamiento. Esto lo pueden hacer si el contenido de esas razones jurídicas tiene que ver con pautas de carácter moral. Volviendo entonces a las razones morales, las últimas, las más fuertes, las que priman en el caso de conflicto o controversia, son esas razones morales. Intuyo, siento que tal comportamiento es justo y se me exige, me veo exigido a mí mismo por tener que hacerlo, aun cuando mis deseos o mis intereses puedan indicar otra cosa, aun cuando las razones o las normas digan algo diferente. Puede haber normas o razones que se presenten como jurídicas, pero cuyo comportamiento yo no lo vea como adecuado. Entonces delibero. Y mi deliberación, si es correcta, hace que prime o que deban primar las razones morales. Las razones morales serían más fuertes o tendrían que ser más fuertes con respecto de mis propios deseos, respecto de reglas existentes que no son justas, pero sí respecto de exigencias morales, como el respecto a la dignidad humana que tiene que ver con el trato justo al otro. Así funciona, así deliberamos prácticamente los seres humanos cuando tenemos que tomar decisiones. Este es un esquema que apunta a cómo decidimos. No necesariamente, lamentablemente, lo sabemos por muchos motivos, algunos los hemos estudiado, nuestras decisiones son el resultado o el adecuado resultado de una buena deliberación. Muchas veces la deliberación no existe. Por ejemplo, cuando seguimos irracionalmente las reglas, cuando nosotros nos meten en la cabeza, vuelvo al ejemplo de hoy, cuando nosotros nos meten en la cabeza que una ley hay que obedecerla porque emana de autoridad competente, porque la ley es la ley, lo que hacemos es simplemente acomodar nuestro comportamiento externo a la regla. No sabemos, no nos interesa, se nos dice que no preguntemos, se nos exige que no preguntemos, se nos impone, se nos coacciona y se nos dice, esta es regla, obediencia internalizada, cumplila. Y ahí se terminó completamente la discusión. Esto, culturalmente hablando, repetido en todos los casos, dicen algunos filósofos del derecho, implica un seguimiento irracional de las reglas. Es lo que yo les había planteado como ejemplo, y una de las variables o de las herramientas fundamentales que la lectura jurídica hegemónica no puede desbaratar. Este argumento es fuertísimo, que tiene que ver con la irrelevancia o con el seguimiento irracional de reglas. ¿Por qué? Porque en última instancia yo no puedo posponer mi deliberación ante una regla, por más que diga que sea regla jurídica. Como no puedo posponer mi deliberación, por eso era considerado, de alguna manera, se daba ese caso lamentablemente tan interesante, pero tan difícil, que eran las cuestiones de la obediencia debida. La obediencia debida implicaba, si yo le pego un tiro en la cabeza a alguien porque me dan una orden, y los que explicaban intentaban justificarse. Dije, estoy justificado, porque le pego un tiro en la cabeza a alguien porque recibo una orden y yo no puedo analizar la orden. Existe una deliberación
y ese pegarle un tiro a alguien en la cabeza porque alguien da una orden, implica saber que hay una exigencia muy fuerte que está indicando que no tiene que hacerse, pero en última instancia, cumplir esa orden, si esa deliberación no existe, implica acatarla o aceptarla o estar de acuerdo de alguna forma. Por eso la cuestión fue tan difícil en muchos juicios, pero por eso logramos desbaratar esa falsa justificación de la obediencia debida, que decía que si yo recibía una orden, en última instancia estaba excusado de saber si la orden era válida o no, y en consecuencia lo único que tenía que hacer era disparar mi arma de fuego sobre otra. Ejemplo de gatillo fácil, etcétera, etcétera. Esas descripciones no tienen justificación alguna, ¿sí? Pero son un seguimiento irracional. Yo no puedo deponer mi propia deliberación ante la regla. ¿Qué ocurre? Si la regla está bien elaborada, si la regla está bien elaborada y yo la pongo como parte de mis insumos para deliberar en un comportamiento, si tengo que hacer tal comportamiento o no, esa regla, si está bien elaborada, se va a presentar con tanta claridad que a mí me va a parecer que no es una regla que alguien establece, sino que yo mismo podría dármela, porque comprendo que esa regla es funcional y válida para mi propio desarrollo. Cuando digo mi propio desarrollo, estoy hablando en términos plurales, ¿no? Para todos aquellos que son destinatarios. Por eso no se puede, no se puede propiciar que en última instancia mi propia voluntad no entre en juego cuando tengo que sopesar el contenido o no de una regla. ¿Qué puede ocurrir con una regla bien elaborada? Probablemente lo que puede ocurrir con una regla bien elaborada es que yo le dé mi aquiescencia a la misma, mi aceptación y la cumpla. Algunos planteaban, ¿no serían entonces las reglas de derechos superficiales? Porque si en última instancia lo que yo voy a hacer o lo que yo hago coincide con lo que establece una regla, ¿estaría de más? No es superficial. ¿Por qué? Porque en última instancia esa regla está marcando un límite. Está marcando un límite y además la regla es muy precisa. Tiene comportamientos que tal vez intuitivamente me parezcan que tienen otro contenido diferente o algún agregado. La regla es precisa. Entiendo la regla y la cumplo. Y acá va a aparecer un dato fundamental, que es responder a la pregunta. ¿Se acuerdan la pregunta que hicimos en la clase anterior? Primero la pregunta por el derecho, pero los autores dicen, ojo que la pregunta por el derecho va de la mano de otra fundamental, que es por qué hay que cumplir el derecho. Los teóricos modernos la planteaban en términos de por qué hay que obedecer la ley. Y acá se juega la importancia, el valor del derecho como propuesta de comportamiento. Fíjense la definición. Volvamos un poquito sobre la definición, antes de entrar en el tema importantísimo que es la obligatoriedad y la diferencia con la coactividad. Fíjense lo siguiente. Hablamos de proyecto. Desmenucemos un poco, vayamos de nuevo sobre la definición. Habla de proyecto. ¿Por qué es un proyecto? Porque sabemos que los seres humanos somos productos culturales. Dijimos muchas veces, somos productos culturales. Entonces, los productos culturales, como el derecho, son culturales. Si somos productos culturales los seres humanos, lo que hacemos los seres humanos también lleva parte de nuestra propia idiosincrasia. El derecho también es un proyecto. ¿Qué implica proyecto? Implica que es algo que está lanzado hacia adelante. Es algo que, como lo que muchos pensadores llaman el ideal regulativo, algo que es así pero todavía no, algo que debe ser así pero todavía no. Eso es lo que muchos pensadores llaman ideal regulativo. Sería algo así como la crítica, volvemos a la crítica. Esto debe ser así, pero todavía no. Quiere decir que es un proyecto, está lanzado hacia adelante, está en construcción. Si los seres humanos somos seres proyectivos, que siempre estamos por completarnos, por hacernos, no termina nunca esto hasta el último segundo de vida,
ineludiblemente el derecho tiene que tener también esta misma impronta de ser un producto cultural con idas y venidas, con altos y bajos, pero si se quiere, haciendo un corte a lo largo de la historia, como dice Héctor, marca una muy fuerte evolución a nivel moral por parte de los sujetos y desde los lugares del ámbito del derecho. Armonía social. Acá hay otro dato interesante, importante, que se va a vincular con lo moral. La idea de armonía social siempre me pareció que despertaba, que presentaba de manera disonante para los que lo escuchaban, algo que no, que intuitivamente parecía no probable, muy difícil de realizar. ¿Por qué? Porque la idea de armonía social se asociaba a la idea de, entiendo yo, o en ese momento entendía, a lo paradisíaco. Como hablar de armonía es como hablar de un paraíso, como una situación querida pero nunca conseguida ni nunca existente en la historia, en términos culturales. No me voy a meter en términos religiosos o en explicación de la humanidad. No haría falta y se puede entender igual. Pero no tiene que ver con algo fantasioso, con algo que no está. No, la armonía social implica algo que puede ser realizado por el hombre, algo que puede ser alcanzado, que es fácticamente posible, lógicamente posible, pensable. Va a estar muy relacionado con un dato importantísimo para entender el derecho, que es su condición utópica. Pero, ¿qué es armonía social? Precisamente, Negri, Héctor, cuando habla en el libro de armonía social, no lo define. Entonces es interesante, ¿por qué no define la armonía social en el capítulo en los que utiliza la expresión? Sino que lo hace así como de una manera difusa en capítulos posteriores. Para él la armonía social juega de doble manera. Por un lado, dice, serían condiciones, en aquellas condiciones que a una sociedad le van a permitir, materiales, podemos agregar, que le van a permitir a una sociedad desarrollarse como tal. Rápidamente, ¿cuáles serían las condiciones materiales que a una sociedad nos permite desarrollarnos como tal? Se me ocurre de manera o de forma muy simplista tener agua, tener comida, tener vestimento y tener resguardo ante las inclemencias del ecosistema. Esas serían condiciones que son importantísimas, materiales, para que una sociedad se desarrolle cada uno de sus integrantes como lo que está destinado a ser. Y había una dije doble, otras condiciones que ya no podríamos llamar, si se quiere, materiales, podríamos denominarlas, así lo llama Héctor, él habla de condiciones espirituales. ¿Cuáles serían estas condiciones espirituales? Y todo lo que tiene que ver con nuestra estructura dialogal, con nuestra estructura de seres dialogales. Y uno de los datos fundamentales que luego va a ser recogido por el derecho, por las legislaciones, y hoy está en tela de juicio, está en lice, está siendo atacado, es más, se está tratando de que no aparezca como una prerrogativa esencial, que es la libertad de expresión. La libertad de expresión es una exigencia espiritual, pero que juega a dos niveles. Cuidado, la libertad de expresión que propalaban los modernos era una libertad de expresión que en última instancia no tenía en cuenta desde dónde se originaba esa expresión, porque suponía que quienes tenían la posibilidad de expresarse no fuesen coartados. Pero la pregunta es, en una sociedad, ¿todos tienen la misma posibilidad de expresarse de la misma manera? Diría que no hay que tener muchas luces para saber cuál es la respuesta. Lo que origina un problema, porque si la libertad de expresión es solamente una facultad que se considera en términos abstractos, como lo es hoy, y en la realidad los modos, los medios o las maneras de expresar solo están al alcance de unos pocos o pueden llegar a estar al alcance de unos pocos, lo que hace que en una sociedad como la nuestra, que tiende a su mercado
mercantilización en todos los aspectos sea el bagaje del dueño de la información, la mayoría que no es el dueño de esa información no puede expresarse, o en última instancia está condenado a recibir como información los que los dueños del negocio de la información deciden transmitirle. Esta condición espiritual que tiene que ver con la faz dialógica comunicacional de los seres humanos hoy está fuertísimamente amenazada. Pero este dato es fundamental para la armonía social. Condiciones materiales y condiciones espirituales, es la que habla Héctor, que se funda en el respeto a la dignidad, se funda y se realiza en el respeto a la dignidad humana. Esto es muy importante, aunque parezca obvio, porque muy bien armada y muy lúcidamente leía una expresión de alguien que decía que los seres humanos muchísimas veces tenemos una muy fuertísima disonancia de las que a veces ni siquiera somos conscientes entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Entre lo discursivo y la práctica. Bueno, precisamente por eso dice Héctor, fundado y realizado, ojo que no es discurso y práctica. No es decirlo, decir protejo la libertad de expresión y por otro lado no permito que todos tengan acceso a la información pública. Estoy diciendo una cosa y estoy haciendo otra. Esa disociación no es la que se plantea en esa definición. Fundado y realizado. El soporte del derecho es un soporte moral, que es la dignidad moral de cada uno de nosotros. Y la realización tiene que ver con llevar ese soporte, esa exigencia a las reglas. Acá tenemos entonces proyecto Armonía Social fundado y realizado en el respeto a la dignidad humana. Notas o características del derecho. Hablemos rápidamente de 2 o 3 características más del derecho para llegar a la fundamental, o empezar el análisis de la fundamental, la más importante. Universalidad. Van a ver en el texto que uno de los rasgos del derecho es la universalidad. Es sencilla esta característica. Universal implica que es el mismo, viene de universo, un verso, es decir, una idea para todos. El derecho es universal porque su exigencia tiene estas características. Toda la humanidad, si se quiere, por decirlo de una manera, tiene ese soporte estructural de ser dignos humanamente hablando. Ahora, la historia demuestra que para alcanzar hoy en día, al menos en el terreno del discurso, esta exigencia debió haber muchas luchas, muchos sacrificios. Recuérdense de la lectura colectivista, recuérdense del espíritu de grupo, recuerden la característica eminentemente grupal que tenían los derechos de la antigüedad, romano, reglas griegas, donde el derecho simplemente era un conjunto de reglas que tenía aquel que participaba o tenía la membresía de un grupo. Fuera de ese grupo no se tenían reglas alguna, no se tenía regla alguna. Esto lo analizamos cuando vimos históricamente las antropologías. Tuvo que pasar mucho tiempo para que el ser humano descubriera que no se disolvía en el grupo, que su crecimiento personal iba de la mano del crecimiento personal de los otros. Cuando se produce esta fractura y los sujetos descubren que no se disuelven en el grupo, dice en el texto Héctor, aparece la posibilidad de la existencia de teorías como las del derecho natural, porque lo que proclama una teoría, todas las teorías del derecho natural, es la universalidad de las reglas. Hoy, como lo vimos en algún momento, se pone en peligro, hay que tener mucho cuidado, que se pone en peligro un rasgo fundamental del derecho cuando intenta relacionarse las reglas con la grupalidad. Tal regla para tal grupo sí, tal regla para tal grupo no. La exclusión de la regla va perdiendo esa fuerza. Ahora, la universalidad de la propuesta del derecho no necesariamente va a coincidir
con lo que cada pueblo, con cada cultura hacia adentro formalice al momento de elaborar su derecho positivo. Este es otro problema con el que lamentablemente, contextualmente hay que contar, analizado en la temática de los derechos humanos. No todos los países del mundo receptan esta universalidad, porque hacia adentro sus reglas, su derecho positivo suele ser excluyente, suele ser sesgado. Fíjense la temática de los extranjeros, la temática de la extranjería, y no solamente de extranjeros, sino cuando hablamos de universal, lo universal entra el varón, la mujer, las disidencias sexuales, entra el niño, entra las infancias y entra la adultez. Entonces, dentro de un mismo sistema, de un mismo ordenamiento, podemos estar en presencia de exclusiones muy fuertes y de inclusiones de algún tipo, pero con lo cual ya dañan la idea de universalidad. Es más, hay algunos países o en algunas culturas dentro de países en donde abiertamente la dignidad de la persona humana no es aceptada, no es reconocida ni protegida. Pongamos un ejemplo muy drástico, muy fuerte, pero válido, como es el de la existencia de la pena de muerte en algunas culturas. Esto daña gravemente la universalidad del derecho. Después tenemos evolución y permanencia. En el texto aparece otra característica que es la evolución y la permanencia. Para contarla rápidamente, en principio parecen que son dos conceptos que se contraponen, evolución y permanencia. ¿Por qué? Por un lado me está hablando de algo que cambia y por otro lado me está hablando de algo que permanece, que es estable, que necesita ser estable y no modificarse. Sí, es cierto, aparecen como contrapuestas, pero no son contradictorias. De alguna manera vamos a ver que en el derecho trabajan y se entienden, se complementan al mismo tiempo. Este es un término que cuando lean el capítulo de evolución y permanencia les va a parecer tal vez difícil, tal vez no, que es el que Negri denomina, para explicar este movimiento de evolución y permanencia, dialéctica de su realización. Dialéctica, como saben, para explicarlo de manera muy básica y sencilla, dialéctica es una teoría que supone que a un punto de vista, a una tesis, se contrapone una tesis diferente. En ese combate entre la tesis A y la tesis B surge un último que es una tesis C, que puede ser el resultado de la amalgama o de la victoria de una tesis sobre la otra. Esto se llama dialéctica. Contraposición y una última síntesis. Acá es sencillo, fíjense. Vamos a la evolución. La evolución, cuando hablamos de evolución, ¿a qué nos referimos? Primero, dato fuerte. No es una evolución en crecimiento, en el paso de la edad, en estatura. Estamos hablando ni en una evolución de carácter técnico. Estamos hablando de una evolución que es más compleja, difícil y esencial y que no siempre va de la mano con los cambios físicos ni con los cambios tecnológicos, que es la evolución moral, que es una cuestión diferente. Estamos hablando, dice Negri, de evolución moral. Esta evolución moral, ¿dónde se da? A nivel conciencia de la humanidad, a nivel de subjetividad de la humanidad. Por lo tanto, la evolución moral, que es lenta, pausada, con muchos conflictos, el ejemplo que ponemos siempre, el ejemplo, si se quiere, de cajón que se suele poner, es como la humanidad, o al menos la cultura europea, demoró tantos siglos en descubrir que atentaba la dignidad humana el trato al esclavo. Demoramos muchísimos siglos en concientizarnos de que el esclavo era una persona igual en dignidad a la del amo. Muchísimo tiempo. Pero este muchísimo tiempo, lamentablemente, como suele ocurrir, cuando la evolución moral se para, se tiene cuestionada o se impide, se traduce en vidas, en millones de personas, en culturas atrasadas, en culturas subjuzgadas, etcétera, etcétera. No es un dato más.
por eso, esa evolución moral es lenta. En algún momento Héctor se pregunta, ¿habremos llegado ya al pináculo de la evolución moral? Intuyo que no lo consideraba así. Si bien la evolución moral es muy lenta, creo, o creería con él si estuviera, compartiera mi punto de vista, del cual hablamos muchísimas veces, entre otras cuestiones sobre estos temas, era que todavía es posible que descubramos otras exigencias que todavía desconocemos. Pensemos esto, pensemos esto. ¿Qué implica que hemos evolucionado moralmente? ¿Qué implica? Que hoy tenemos conciencia, al menos, vamos a volver a un ejemplo muy discutido, y si soy reiterativo en esto es porque precisamente todavía falta muchísimo camino para que lo que hoy sostenemos en discurso se haga en la práctica, lamentablemente. Por eso mi insistencia. Habría otro ítems, pero este es clarísimo. Demoramos muchísimo tiempo en descubrir que la mujer era igualmente digna humanamente que el varón. Y esto se fue haciendo lentamente. Esto se fue haciendo lentamente. Nuestra conciencia fue incorporando datos como los de la mujer piensa igual que el varón, es inteligente o puede serlo igual que el varón. Si piensa diferente o distinta es porque tiene, al igual que el varón, una capacidad crítica y no puede considerar o ser considerada una bruja. Y el objetivo de ser considerada una bruja y quemada, hoy habría maneras que no van con el hecho de ser quemadas, pero sí van con el hecho de ser vilipendiadas públicamente, solo por el hecho de ser mujer y pensar diferente. Eh, eh, y que entonces tenemos que reconocerlas como tal. Se fue abriendo nuestra conciencia. ¿Habría más posibilidades de ampliar esta conciencia en el ejemplo puntual de la mujer? Primero, de llevarlo, de hacer que la proporcionalidad de discurso no sea 90-10, 80-20, como creo que lo soy en términos estadísticos. Eso por un lado. Y segundo, algunas notas más que todavía desconocemos. Los griegos hablaban que a la verdad era como una especie de trabajo que implicaba ir descubriendo velos, sorteando obstáculos. Tal vez haya muchos más obstáculos o velos que aún todavía no percibimos, que en esta búsqueda de la verdad puedan separarse y generar una mayor evolución. Pero lo cierto, y acá cierro la idea de evolución, es que el estadio alcanzado en punto a la evolución no puede volver atrás. Quiero decir, no podemos retroceder, no podemos involucionar, no que no podemos, ni no debiéramos, no podemos, fuerte, no podemos involucionar moralmente hablando. ¿Qué implica que no podemos involucionar moralmente? Sí, tal vez podríamos llegar, esperemos que no, a un tope, pero no volver hacia atrás. Esto lo marca claramente el hecho de que no involucionamos moralmente. Alguien me podría decir, pero ¿cómo no vamos a involucionar moralmente si como sociedad nos llevábamos a personas que no pensaban como nosotros y para que nos dijeran dónde había más personas que no pensaban como nosotros, a estas personas les hacían, me imagino que la terminología no les resultará desconocida, les hacían el submarino seco. Sí, pero ese submarino seco se hacía en sótanos, se hacía en lugares alejados de los centros urbanos, se hacía de noche. Esto implicaba que el que hacía y el que hace el submarino seco sabía que lo que estaba haciendo era moralmente reprobable. Esto implicaba que no es que haya una involución moral, sino simplemente reconocer que ese comportamiento a la luz de todos ya aparece como manifiestamente inmoral. Esto es la evolución. La evolución entonces es lenta. Y aclaro, la evolución tiene que ver con el cambio en la percepción moral, no con el cambio en las culturas. Si lo vemos en la legislación,
Es cierto, me podrían decir, pero la legislación cambia permanentemente. Sí, puede cambiar permanentemente, pero los cambios muchas veces, lamentablemente, pocas veces tienen que ver con una evolución moral. El derecho cambia y tienen que cambiar sus reglas exclusivamente cuando se produce una evolución en lo moral. El problema, es muy interesante, no lo vamos a discutir ahora, es que nuestras legislaciones suelen cambiar, pero no cambian necesariamente porque se han producido modificaciones morales, cambian porque la ley se ha convertido lamentablemente también en una herramienta de gobernabilidad. Entonces, al convertirse la ley en una herramienta de gobernabilidad, va al son o vaya la música del que detenta el poder político. Por eso es que las reglas muchas veces y a lo largo de los años se cambian, lo que termina generando después reglas contradictorias o incompatibles entre sí. Entonces, estamos hablando de este tipo de evolución, es lenta y cuando esto pasa, el derecho que se modifica en nuestras cabezas a nivel conciencia moral, luego tiene que llevarse a las reglas. Permanencia. Hay un dato, hay un dato cierto. Los seres humanos ganamos confianza a partir de que asentamos nuestra vida sobre pilares que no se modifican. Dicho de otra forma, no hay nada mejor, no hay nada que le dé confianza, más confianza a un sujeto, cualquiera sea su situación, que la estabilidad, sobre todo si en esa situación se siente cómodo. La confianza se resquebraja cuando nuestro punto de apoyo, nuestra estabilidad, que a veces es un cajón de manzana, ¿no? Como esos cajones de manzana con la madera que después usamos para prender el fuego, empiezan a resquebrajarse. Esto hace que la pérdida de estabilidad genere desconfianza y la desconfianza nos lleve a la inseguridad. El derecho lo que tiene que generar es confianza y la única manera de que el derecho genere confianza es que las reglas, en parte algo de lo que decía recién, no se modifiquen constantemente y permanentemente estas reglas de juego. ¿Mm? A propósito, voy a hacer una pequeña digresión respecto de las reglas de juego. El hecho de que las reglas de juego, el hecho de que las reglas de juego eh, se quieran cambiar y que suene como latiguillo para desconocer y descalificar al otro, es un fraude. Las reglas de juego muchas veces tienen que ser cambiadas porque las reglas de juego las hicieron dos o tres a espaldas de la comunidad. Entonces, no es que que esté mal cambiar las reglas de juego, no. No, 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 no. Lo que está mal es que esas reglas de juego que vos estás utilizando las armaron entre dos o tres personas a espaldas de la comunidad. Ojo con ese latiguillo que se usa mucho. ¿Mm? Las reglas de juego son reglas de juego en la medida en que las decida toda la comunidad, no dos o tres personas, que después, cuando ante la injusticia de esas reglas de juego, el intento de cambiarlas, dicen no pueden cambiar las reglas de juego de un día a otro. Ojo, pensemos esto de manera crítica, porque este es un dato, una muletilla que se escucha mucho últimamente, ¿m? Y que está viciada en punto de argumentación. Entonces, por un lado, el derecho evoluciona, por el otro lado, permanece. ¿Cómo conjugamos las dos? Muy sencillo. ¿Cómo se conjugan las dos? Muy sencillo. Sería como una especie, en mi cabeza tengo la especie de un electrocardiograma. ¿Ven el electrocardiograma? Que hay como una línea de puntos continua y de golpe una suba muy alta y luego se estabiliza. Bueno, el derecho es como el electrocardiograma. Si la humanidad no evoluciona moralmente, sus reglas no tienen que modificarse. Este es otro error, que la reforma, por la reforma misma como cultura, nos hace desechar. Lo dice Negri muy claramente, son altamente recomendables esos párrafos que él le dedica a las modificaciones jurídicas, porque estamos ganados también por la prisa y por la ansiedad, por la gobernabilidad y la reforma en sí misma, que hace, insisto, dice Héctor, una regla se puede modificar, pero nunca podemos modificar una regla eliminándola o intentando empezar de cero. Y esto lo hemos hecho frecuentemente, sobre todo en la cultura jurídica.
La nueva regla tiene que incorporar aquello que la regla anterior tiene de valiosa, modificar e incorporar aquello que de valioso la regla anterior no tiene y que ahora percibimos como nueva y dar lugar a una tercera regla que va a mejorar las anteriores. Es como una especie, la cultura es como una especie de cadena que no se va cortando, se va alargando, se va extendiendo. Hoy adolecemos de esto y muchas veces se dice que para modificar algo hay que hacer tabla rasa o tabula rasa con lo anterior. Esto, por ejemplo, se ve mucho a nivel histórico. Dice, para crecer como sociedad tenemos que olvidarnos de lo que hicimos desde el día de ayer, 200 años para atrás. No, sí. Como cultura, para generar una nueva sociedad, tenemos que olvidarnos de lo que hicimos ayer, 200 años para atrás. Realmente esto es un sinsentido. Es una irracionalidad total, porque esto implicaría suponer que una cultura puede ser cultura como tal olvidándose de su situación. Este es otro despropósito que nosotros desde el ámbito del pensamiento crítico tenemos que al menos repensar o reformular y que también está lamentablemente muy de moda. La idea que para construir algo nuevo hay que olvidarse de lo anterior. Esto implica perder la identidad, salvo que esto aparezca en una película de ciencia ficción, una persona a la que se le haga perder la memoria y pretenda que va a mejorar porque no tiene una nueva memoria y tiene que empezar su vida de cero, implica eliminar su identidad, destruir su identidad. Pero tal vez la destrucción de la identidad, sí, no sé, alguien había hablado, no sé si... No, creo que no, Carlos. Bien, esta eliminación implica una destrucción de la identidad cultural de una nación, de un país, una cultura determinada, un absurdo. De esta manera se conjugan evolución y permanencia. Cerrando este capítulo, él dice, si hacemos un corte en 50 de poco tiempo, poco tiempo son medio siglo, un siglo, es probable que no encontremos grandes modificaciones, pocas modificaciones, pero si hacemos un corte a lo largo de muchos siglos, vamos a ver que en el derecho ha habido modificaciones profundas. Bien, tenemos universalidad, tenemos evolución y permanencia, vamos rápidamente a historicidad y luego desembocar en utopía y empezar a trabajar algo sobre obligatividad y colectividad. Historicidad. El derecho es histórico. ¿Por qué? Porque aparece con cada problema que se produce en cada situación. Y esto nos lleva a pensar lo siguiente, que debemos rechazar aquellas lecturas antiguas en el tiempo que nos dicen que hay ciertas reglas que por ser reglas y ser buenas deben permanecer incólumes de manera perpetua y aplicarse en cualquier tiempo y situación o lugar. Esto es parte del discurso de algunas teorías del derecho natural, sobre todo las clásicas y las tradicionales. No es así. Porque el hombre es un ser cultural, el hombre es un ser histórico. Y si bien es cierto, como lo hemos dicho varias veces, que los problemas humanos o los problemas de la humanidad suelen repetirse, y hoy tal vez estemos discutiendo sobre cuestiones que ya a lo mejor discutían los griegos o los romanos, la situación, la edad, la concomitancia cultural, el momento, la conciencia es diferente. Entonces no podemos, no pensemos que una regla elaborada hace muchísimos años o siglos pueda servir hoy para una situación muy puntual. Puede dar una línea, puede venir trabajada desde un lugar. Toda la historia de la humanidad indica que las reglas siguen una especie de hilo conductor que es el respeto a la dignidad humana, con sus más y sus menos. Pero la situación, la historia marca o puede marcar una respuesta diferente. Por eso el derecho es histórico. Como dije que el derecho es histórico, también digo que en el derecho hay un hilo conductor que es posible visibilizar a lo largo de los siglos, que eso no se modifica.
y es el intento de resolver parte de los problemas sociales apoyados en la idea del respeto a la dignidad humana. Esto es historicidad. Vamos a una característica que está ubicada al final del texto del libro, que aparece o no suele ser vista como una característica del derecho, porque no está en ese lote al comienzo, pero que sí es un carácter fundamental. Dejé en pausa la obligatoriedad y coactividad para retomarlo. Ya algo hablamos, pero después lo voy a retomar. ¿Qué es el carácter utópico del derecho? Para entender el carácter utópico, Héctor nos dice, repasemos lo que significa utopía. Acá va a pasar algo similar con lo que suele ocurrir con el término armonía social. ¿Qué significa utopía? Del griego sin, topos, lugar. Topos, Urano. ¿Se acuerdan? Platón, antropología de la corporeidad, dualismo, cuerpo y alma. Platón decía, un lugar que no está. Está en un mundo que no es accesible. Uno de los significados, yo diría el que más usamos o solemos usar, o nos suele venir a la cabeza cuando nos hablan de la palabra utopía, es precisamente el significado griego, es decir, de algo que no tiene lugar, no lo puede tener y que solo es el resultado de una imaginación, y muchas veces una imaginación fantasiosa. Pero Héctor dice, y yo los invito a que, como dicen las primeras veces que leí el texto, que me despertaba ese afán de ir un poco más lejos, en lo que Héctor sugería, que vayamos a la Real Academia Española a ver si hay alguna otra acepción de utopía. Y efectivamente, en el diccionario de la Real Academia Española nos vamos a encontrar con otra acepción del término utopía. Y este es el que le concede Héctor al derecho como característica. La utopía es un punto de vista sobre la realidad, una teoría sobre la realidad o un diagnóstico sobre lo real, primera parte del concepto, pero que no se limita a ser simplemente una descripción de lo existente, sino que previa crítica, considerar si lo que describo como existente es bueno o malo, separarme de ese diagnóstico para luego volver sobre esa realidad e intentar modificarla. Les puede resultar más sencillo con la imagen del médico y el paciente, para entender esto. ¿Qué hace un médico ante un paciente? El paciente va preocupado porque tiene una dolencia. El médico le dice, a ver, vamos, pensemos cómo ayudarlo. Entonces, el paciente le explica qué hace el médico, medidas de laboratorio, lo oculta, toda una batería de estudios o análisis. ¿Para qué? Porque tiene que hacer un diagnóstico el médico. ¿Qué hace el médico? Y el médico le dice, está en un muy buen estado de salud, no se preocupe, está en un buen estado de salud, pero debería cuidar tal variable, o lo no querido que no queremos escuchar nunca cuando vamos al consultorio, está en riesgo su salud. Ahora, nosotros nos alcanza y al médico, ¿le alcanza con esa descripción de la realidad? No, por algo fuimos al médico y el médico piensa, por algo vino a mí. Entonces le dice, vuelva dentro de una semana, junta los estudios, la historia clínica, lo que el médico le dice, pide más análisis y dice, el problema está acá. ¿Qué hace el médico? Lo hace venir de nuevo al paciente. ¿Para qué? Porque le dice al paciente, esta realidad no es buena, hay que modificarla, pero para eso me separé, vi los estudios, estudié, consulté a otros colegas y mi trabajo es modificar su estado de salud. Entonces, usted me lo permite, yo ahora me voy a incorporar a la realidad que es su cuerpo
para intentar modificar. Y ahí viene toda la batería de respuestas que el médico le da al paciente con la finalidad que el paciente recupere su salud. Esto es el derecho. Por eso el derecho es utópico. Hay un párrafo excelente en el texto, en ese capítulo. Dice Héctor, prestemos atención, ¿no? Dice él, es un anhelo de conducta real. ¿Qué implica un anhelo de conducta real? Me está diciendo, es algo que ocurre, ocurrió y puede ocurrir en la práctica. Por ejemplo, ¿alcanza esos estándares el desear o que yo desee que los seres humanos volemos sin apoyos artificiales, como un pájaro? No. Imposible que un ser humano pueda volar como un pájaro si no es de manera o de forma artificial. Entonces, esto no es un anhelo de conducta real. No es un anhelo de conducta real. Un disparate. Suponer que podemos lograr que el ser humano sin ningún apoyo artificial vuele como un pájaro. Pero sí es un anhelo de conducta real, porque de hecho se da repetidamente, tal vez en ciertos contextos culturales aisladamente, pero hay muchísimas pruebas de que se ha dado comportamientos respetuosos. La solidaridad, muchas veces aflora la solidaridad cuando en una situación determinada parece que la cuestión está perdida, cuando el egoísmo que circunda el mundo actual, el individualismo que es inducido, aparezca que gratuidad, palabras como gratuidad y solidaridad que usamos sean desconocidas. Sin embargo, en algún momento irrumpe la solidaridad. Alguien que deja parte de su tiempo y su trabajo, aún estando necesitado, para darle una mano a otro o a una comunidad, o muchos. Entonces, estos comportamientos respetuosos son posibles. No son una fantasía, es un anhelo de conducta real. Pero el derecho, en ese anhelo de conducta real, en ese intento de proponer comportamientos respetuosos, de reconocimiento recíproco al otro, ¿qué pretende hacer? Dice Héctor, cerrando esta frase que es magnífica, dice, romper los lazos con la situación existente. Hay que leer y releer la frase, dice, que rompa los lazos con la situación existente. Estamos atados a una situación que no puede ser, donde se promueve la insolidaridad, la violencia verbal, el atropello, la restricción, la discriminación. Estamos atados a una situación que hay que desatar, porque para eso está el derecho, o para eso debería estar el derecho, si está bien elaborado y si está bien entendido. A veces puede estar bien elaborado y completamente distorsionada su interpretación. Para eso sirve el derecho. ¿Cuál es el valor excelso del derecho a lo largo del tiempo? Romper lazos con esa situación existente. Rompamos los lazos con la insolidaridad promovida. Rompamos los lazos con el egoísmo y el negocio y el beneficio, costo y beneficio, caiga quien caiga. Rompamos con la exclusión de las disidencias sexuales, rompamos con la exclusión de la mujer, del anciano y del niño, rompamos con la exclusión de las personas del bien común, para hacernos ver que lo que forma parte del bien común, en definitiva, tendría que ser un bien privado solo accesible a algunos. Rompamos lazos con esta situación. Recuerdo lo que decían los griegos, ¿no? Los griegos decían, no sé si lo decían así, no sé si lo dirían así, pero ellos habían acuñado, yo se los conté, ellos habían acuñado el término idiotes, del cual va a derivar la palabra idiota. Y para los griegos, ¿qué era el idiotes? Era aquel que creía que su realización no estaba ligada al desarrollo de lo público, de lo común, de lo comunitario, sino exclusivamente, diríamos hoy, mirándose su propio ombligo. Ya los griegos genialmente le atribuyen a estos sujetos el término idiotes. Rompamos esa situación. Para eso sirve el derecho. Si no sirviera para esto, pueden discutirme, ¿no? El derecho no sirve para esto, el derecho simplemente sirve para que alguien
tiene una deuda o un pagaré vencido en un juicio, le paga y le saque la plata que el otro no le quiera devolver. Está bien, pero diría, el derecho, más allá de eso, de que el derecho, la litigación y el cobro de un pagaré tenga que ver, en el caso de un conflicto, con la arista judicial, no nos olvidemos que aunque fuera solamente esto, si no lo fuera, ¿qué sería el derecho? Simplemente un sistema de reglas que estabilice y que potencie el status quo. De hecho, una lectura de estas características del fenómeno jurídico es sustentado o se sustentó en la contemporaneidad por algunas teorías. Si el derecho no sirve, ¿por qué? Porque el derecho lo que hace es estabilizar el status quo, cuando el status quo es claramente negativo para un sector que es la sociedad. Hay una teoría estadounidense, una escuela estadounidense que dice esto. Coincido en parte, y en parte no, sustancialmente no. Coincido en parte es que si no entendemos el verdadero significado del derecho, nos guste o no, lo querramos o no, vamos a practicar, vamos a ver o a pensar el derecho exclusivamente como un sistema que estabilice el status quo. Por lo tanto, no nos va a gustar si nosotros aparecemos en la medida en que sea como excluidos de ese status quo. Pero esto no es así. Esto puede ser así cuando la comprensión del derecho, lo que nos inducen las lecturas o las teorías formalizantes o el irracionalismo en el pensamiento actual a nivel político y jurídico no nos dejan ver. Es decir, el derecho es otra cosa. El valor del derecho siempre ocurrió por otro lado, como un anhelo de conducta real dispuesto a desatar los lazos de una situación existente, exactamente igual que la crítica. Cuando el derecho no es visto de esta manera y es visto de la otra manera, la única herramienta que puede tener el derecho para lograr su acatamiento, obedecimiento o sumisión es la sanción. Pero entonces aparece como un sistema completamente desnaturalizado. No es derecho. Cota dice, un lucidísimo filósofo del derecho que vamos a ver probablemente en la última clase o en las últimas clases, dice, la majestuosidad del derecho solo puede salvarse si nosotros, los que nos dedicamos al derecho, damos cuenta o razón de un dato fundamental, que las teorías formalizantes, hegemónicas y gran parte de las actuales no dan, que es remarcar su obligatoriedad, que es justificar lo que es una regla, que es una prescripción, pero es una prescripción obligatoria cuando está justificada en función de estas exigencias morales. Cuando no lo es, no deja de ser más que un sistema impositivo. Ahí va a estar el punto de partida para separar imposición o coacción o coactividad de obligatoriedad. Esto lo vamos a hacer, ya lo empezamos a hacer, lo vamos a completar en la clase que viene y ahí vamos a trabajar también sobre el otro punto fundamental, antes de hacer el análisis final de derecho como diálogo, para que cierre toda la argumentación, de otro grave problema que todavía seguimos sufriendo y que sufrimos, aunque casi no percibimos, generaciones anteriores, que es la confusión entre el derecho y otros órdenes sociales. La más típica, que todavía es difícil de erradicar, es la confusión entre poder y derecho, que está muchas veces a flor de piel. Se ven frases, se ven actitudes, se ven comportamientos, se ven legislación, se ven discursos. La confusión entre poder y derecho. Ahora bien, esta confusión, que en un momento no era confusión, como yo les expliqué, y era la suposición de que sabíamos que era el derecho, pero en realidad lo que nos habían explicado que era el poder y no nos dábamos cuenta de esto, todavía sigue dando vueltas.
desarmar esta confusión es esencial, porque esa confusión está en el sentido común, está en la comunidad, está en los operadores, está en el que aprende el derecho, en el que lo enseña, en quien lo elabora y en quien lo aplica. Todavía está en una grandísima medida que no permite relajación alguna. Esa confusión entre poder y derecho. ¿Lo vamos a continuar o vamos a seguir haciéndola en la clase que viene? En la clase que viene vamos a ver, entonces, obligatoriedad, vamos a ver cómo es el acceso a lo moral por parte del sujeto y vamos a trabajar con un gráfico que ustedes tienen subido en el aula en punto a este tema. Y después seguiremos con la confusión. Lean, relean, es interesantísimo el texto de Negri y después nos vamos a ayudar con ese gráfico, lo vamos a desenvolver en la clase que viene. Insistimos, cualquier pregunta o duda sobre la cuestión, porque este es un tema, si se quiere, un tema nuevo, no es un tema o no es una cuestión que se suele enseñar todavía en la extensión con que debería ser enseñado, puede acarrear. Bien, damos entonces por finalizado esta clase, les vamos a confirmar